Vamos a hacer énfasis en trauma del tórax. Son las distintas lesiones que nos puede producir en un trauma torácico, ya sea penetrante o contuso. Dependiendo del mecanismo, podemos tener prevalencia de uno u otro. Vamos a dividir en neumotórax y hemotórax, contusión y tórax volante. Estas son las fracturas y también está la lesión. Enfocándonos un poco en el pulmón y su caja torácica, ya que el neumotórax, como bien dice su nombre, específicamente el modo de aire en la pleura, y el hemotórax tiene relación con sangre en la pleura, mientras que contusión es más de la parte del parénquima pulmonar, y el tórax volante se va a asociar a la pared, y lo vamos a ver uno a uno para entender de qué estamos hablando, pero esto es como forma de situarnos anatómicamente como a modo macro, porque es importante clasificar de forma de lejos las cosas antes de irnos a detalle. También parece súper importante para estudiar, ya que con respecto a la pleura ya, como dijimos, podemos tener aire en el neumotórax o podemos tener líquido, en nuestro caso sangre, en los motores, que es como una forma de derrame pleural, aunque no cumple con la definición exacta, pero es una forma de más bien ocupación pleural por líquido en el neumotórax. Lo vamos a dividir en cerrado, abierto o admisión. Cerrado es el que no tiene comunicación con el exterior, porque se ha cerrado, se produce una lesión, por ejemplo, del parequima o del nivel de la pleura visceral, que es la que cubre el pulmón, y por ese mecanismo se empieza a llenar el aire. La pleura, pero en el fondo tiene una clasificación según el grado. Si es pequeño, que es el grado como apical, que es el moderado, que se separan ambas pleuras, o si es severo como el que se encuentra en el dibujo, en muñón del pulmón colapsado. O chiquito, que obviamente va a tener mucho más insuficiencia respiratoria porque estaba funcionando con la mitad del pulmón. En general, el leve se puede observar moderado y severos. En general se tiende a dejar un tubo para que el pulmón vuelva a responder de forma completa y se recupere en función respiratoria. También si es que es leve o moderado, que es persistente, que no respondió a la observación en el fondo, que no respondió solito. También se opone el tubo o drenaje plural, que vamos a ver posteriormente. Un neumotórax abierto se produce cuando el aire se acumula entre la pared torácica y el pulmón como consecuencia de una herida torácica abierta u otro defecto físico. Cuando más grande es la abertura, mayor es el grado de colapso pulmonar y la dificultad para respirar también es muy difícil. Los síntomas del neumotórax abierto. La herida o la abertura torácica es dolorosa y causa dificultad respiratoria. El aire que entra en la herida generalmente produce un sonido característico de succión. A medida que aumenta la presión del tórax, la presión arterial puede disminuir, algunas veces hasta un valor peligrosamente bajo. El paciente se siente débil, mareado y las venas del cuello pueden hincharse. Un diagnóstico de un neumotórax abierto puede ser ya clínicamente o una evaluación médica. Generalmente los médicos diagnostican el neumotórax abierto basándose en el historial clínico de la persona afectada y en una exploración de la totalidad de la superficie de la pared torácica. Continuando, el neumotórax de tensión lo que se produce es una válvula unidireccional, pero no a nivel de la pleura, sino del parénquima, del pulmón. Entonces se produce una lesión tal que permite que salga aire, pero ese aire no puede volver a entrar. Y en este caso eso es muy malo, porque el aire se empieza a atrapar en la cavidad pleural y eso empieza a comprimir todo el mediastino. Desvía la tráquea, comprime, por ejemplo, el ventrículo derecho, comprimiendo el mediastino. Se produce Se puede producir un shock de tipo taponamiento. Vamos a ver una ingurgitación yugular porque el ventrículo derecho, cuya principal función es llenarse de sangre, no se puede llenar, no se puede distender porque está apretado por el aire de la pleura. En el fondo del lado, entonces lo que hay que hacer es colocar una cánula en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, para que salga ese aire que está a tensión.
A continuación vamos a hablar sobre el empalamiento en tórax, ¿ya? Entre el protocolo que se debe de seguir primeramente es que bajo ninguna circunstancia se debe extraer el objeto empalado, ya que se puede provocar una hemorragia abundante al suprimir la presión que esté ejerciendo dicho objeto y a la vez el mismo que está ejerciendo presión sobre los vasos sanguíneos en este caso. Con respecto también se debe de tomar en cuenta que en el manejo de objetos empalados se debe exponer la herida o la parte que se encuentra el objeto incrustado, ¿ya? Como primer punto se deberá de estabilizar el objeto con el fin de que éste no venga a introducirse con mayor fuerza. Ante esta situación también hay que recalcar que como primer punto, no menos importante, es nuestro tema de nuestra bioseguridad. Deberemos de procurar siempre tener a la mano nuestros guantes de nitrilo, nuestra mascarilla y más que todo siempre tratar de tener esa barrera protector de nuestro EPP para poder estar a salvo, ya que no se sabe de la persona, del paciente que se lo va a hacer atender, qué tipo de enfermedades tenga o algo por el estilo. Para realizar la estabilización del objeto empalado, nos podemos ayudar de un vaso plástico, el cual servirá como soporte para dicho objeto. Adicional, tendremos que tener a nuestra disposición vendas gasas, las cuales vamos a sujetar y a colocar alrededor del objeto empalado. Con estas vendas gasas ayudarán a controlar la hemorragia, tenga un exceso de pérdida de sangre. Para que tener una inmovilización se deberá utilizar una venda elástica, servirá como barrera protectora para que no se generen las hemorragias y producto de esto se pueda provocar un shock. La venda elástica tiene una función plus a comparación de la venda normal. Al culminar se les agradece por la atención brindada. Espero vernos en una próxima oportunidad. Muy buena tarde.